En fin, chiquis, ustedes saben una cosa y es que este programa le presta muchísima atención a las cosas nerds. Y por suerte tenemos una persona que es especialista en estos temas. Tiene una columna. La columna se llama Nerdeando. Opa. Y la encarna el señor Jan Soler Landerreche, a quien le decimos, ¿cómo estás, amiguito? Bienvenido de vuelta. Recientemente bautizada como Nerdeando. Sí, sí. Claro, yo la pensé- columna pasada, Yo en verdad. pensé que había sido un chiste de la vez pasada, pero Yo ya- también, ¿eh? Pero No, ya, claro. No, claramente no fue un chiste porque lo puso Lucía, que No, controla claro. todo en pantalla, entonces nos cagó. Pero ya no se había notado muy feliz con ese nombre, entonces yo Ay, ya es un nombre. yo no me Dejémoslo hice ahí. eco, pero listo, Es quedó, un ¿eh? nombre, pero Quedó. ya está, amigo, quedaste, perdiste. Al pista perdiste. Es lo que pasa con mi nombre, que como lo podés encajar en muchas palabras, Tevi Claro. también lo hace. Sí, Tevi Me lo también. ya me inventa cosas. Sí, te inventa cositas, te vi. Está bien. Hoy, amigo, nos vas a hablar de algo que puede parecer un invento, una fábula, pero que no lo es. No lo es. No lo es para nada. Hoy vamos a estar hablando de X. X es o podemos poner un signo de pregunta, lo que quieras. Es una empresa Sí. semisecreta, Sí. porque la realidad es que no se sabe qué hace en su totalidad, Sí. sino que va presentando pequeños proyectos de tecnología súper futurista, impulsada por Google. Oh, ahí está. Detalle no menores, Bueno, empecemos por ahí. Estamos hablando año 2010. Sí. Hay un señor que se llama Astro Teller. Astro Teller es uno de los fundadores de Google, original. Sí. Como Astro B. Como Más o Astro menos, B. vamos por ahí, podríamos jugar con eso. El chabón era muy conocido en ese momento en el mercado por Sí. hacer apuestas a lo que se llama apuestas peligrosas, ¿no? Apuestas arriesgadas en términos de finanzas, que es apostar a proyectos de este estilo. Sí. Que todavía estaban en pañales, que no tenían confirmación de que podían funcionar, Sí. pero en el caso de que funcionen eran unos cambios tecnológicos muy importantes. Y que si la pegás además te llena de guita, que eso es lo que tienen las apuestas riesgosas. Por eso, bueno, el señor era fanático de ese tipo de cosas. Sí. El año 2010 Google le dedica una sección entera Sí. a este tipo de apuestas, a apuestas peligrosas, y lo podemos definir de una manera, es esto, es una empresa de apuestas tecnológicas peligrosas, Sí. X. En el año 2013 hay una reestructuración de el organigrama de Google, se crea una empresa matriz que se llama Alphabet, Sí. y todas las empresas empiezan a depender de Alphabet. Ok. Entonces X deja de estar por debajo de Google para ser un par de la empresa Google. Ok. No, tenemos a Google, tenemos a X y bueno, otra serie de empresas que las vamos a ir nombrando ahora en la columna, que Sí. todas dependen de Alphabet. Bien. No una cuestión más organigrama para cuestión de impuestos. Sí, sí, mamushka de No se empresas excede. para evadir impuestos. Pero ¿qué Lavado sucede de en el dinero, 2013? El famoso lavado de dinero. Sí. Claro. Tradicional. En el año 2013, con este tipo de circunstancia, de que Alphabet toma algún tipo de independencia, Sí. empieza a presentar los proyectos que en esos 3 años o más tiempo, porque la realidad no sabemos efectivamente desde cuándo viene funcionando Alphabet, X, Sí. empieza a presentar estos proyectos obviamente para buscar inversionistas y empieza a presentar los proyectos que estaban más consolidados. Sí. Ya nombramos en columnas pasadas que Google es un comprador compulsivo de patentes. Total. No, compra aproximadamente 1000 patentes al año. O sea, imaginémonos en todos los años que tiene Google la cantidad de proyectos que tiene guardado. Mal. Y esas patentes las fue probando en X. Y las que tuvieron algún tipo de viabilidad las fue llevando a cabo buscando inversionistas. Y algunos incluso ya son empresas individuales dependientes de Alphabet e independientes de X que ya empezaron a vender algún tipo de productos. Por ejemplo, Arranquemos por el principio, Sí. que está muy relacionada con la columna pasada también de realidades. Sí. En el 01 podemos ver los Google Glass, los anteojos de Google. Upa. Quizás Sí. es el proyecto más conocido. Este lo conozco. Perfecto. Es el proyecto más conocido de lo que tiene de los de Google X o X en este momento Sí. hasta la actualidad, que es eso mismo. Son anteojos que vos te los pones Sí. y tenés lo que se llama realidad mixta. Recordemos, para los que no escucharon la columna pasada, la realidad mixta es esa realidad donde vos ves el entorno, la realidad que te rodea, pero al mismo tiempo te van apareciendo diferentes situaciones delante de los ojos con la que vos podés ir interactuando. ¿No? Por ejemplo, acá estamos viendo en pantalla, le describimos a la gente, la muchacha se pone los anteojos de Google y de repente mira la realidad, pero a la vez le aparece, por ejemplo, la hora. claro, como si fuese la pantalla del teléfono. Exacto, Correcto. pero en los ojos. Tenés todos los productos de Google. En el 02 tenemos desde la perspectiva, ¿no? Si vos tuvieras los anteojos puestos, ¿cómo lo verías? Y ahí vamos viendo
la vida cotidiana de una persona que se levanta, desayuna, toma café y demás, Sí. sale a la calle y ahí va viendo todo, la temperatura, la hora, lo que solemos hacer con el celular, pero más integrado, Bien. que es lo que busca Google Glass. Sí. En este momento se descontinuó de la venta general. Vos para comprar Google, los Google Glass en el año 2017, Sí. que es cuando sale a la venta, tenías que presentar un formulario diciendo a qué te dedicabas, no sé, soy arquitecto, trabajo en el ámbito privado, estas son mis características familiares y demás. Y Google aprobó a una determinada cantidad de personas a que prueben un prototipo de lo que iba a ser Google Glass. Uf. ¿No? La tecnología que se había hecho para ese año Sí. hoy prácticamente es obsoleta porque todos tenemos inteligencia artificial también, En los pero en realidad ojos. en los celulares, No, ¿no? pues la tenés en los celus, entonces no era del todo tan En revolucionario. ese momento, Sí. cuando se empezaron a lanzar, sí, hoy esa quedó obsoleta, Quedó fuera. pero fueron saliendo nuevos modelos Sí. de Google Glass que la fueron perfeccionando, Sí. que en este momento están siendo utilizados por algunas empresas específicas Sí. y a su vez algunos empleados específicos de esas empresas que tienen convenios con Google en Estados Unidos. Ok. ¿No? Hasta ahí tenemos el primer proyecto que salió triunfante, digamos, que efectivamente existe, Sí. de Google. Bien. Vamos al siguiente, quizás no tan conocido. En el A ver. 03 vamos a ver a Makani. Makani es una empresa que adquiere con un proyecto ya que tenía una cierta viabilidad en el año 2017, Sí. que como vemos es una especie de avión, ¿no? Es como una especie, es como un cometa pero más rígido, Sí, sí. que vuela en el aire. Jan es mexicano, por eso dice cometa, pero está hablando Bueno, de un barrilete. ¿Fue barrilete para mí? Sí, barrilete. Sí, barrilete, Perdóname, rescatate, no. barrilete. Sí. Estuve viendo para esto muchos videos En latino. doblados, por eso. Toda la data está en inglés, perdón. Son mucho más económicos, Sí. ¿no? Usan el 80% de lo que usaría lo que viene a reemplazar, que son las torres de generación eólica de energía. Me estás jodiendo. Las grandes, esas que Parecía son un como... ventilador con un dron, una lámpara con un dron. Los molinos modernos suplantados por esta especie de dron helicóptero. Correcto. Me estás jodiendo. Tiene raro, varios igual. beneficios. Primero es eso, tiene el 85% de materia prima de lo que requerirían las torres. Claro. ¿No? Y después esto, que como vemos son móviles, los podés trasladar. E incluso podemos ver en el... Lo tenemos... Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Pero en otros proyectos lo vemos que lo ponen en el medio del mar con una especie de anclas gigantescas y Sí. tenés a los cosos estos volando en el medio del mar con todo el viento recontrazapadón de Generando energía energía a lo loco. que después se recoge y le podés dar una instalación muchísimo más rápida de lo que involucra generar, ¿no? Toda una base en el medio del mar para poner los conocidos molinos de viento que generan energía eólica. Mirá Muy qué bueno. loco, amigo. Pasemos al siguiente que está relacionado con este, Sí. el que se llama Malta, que Sí. perdóname Lu, me parece que no te lo etiqueté. Sí, Ahora lo vamos buscando, Lu. sí. El proyecto Malta apunta a algo similar, ¿no? Sí. Está dentro de las energías renovables, que tiene que ver con algo que suele pasar mucho con las energías renovables, es que cuando vos comenzás y generas más energía de la que estás usando en el momento, tenés dos opciones, o desperdiciarla o acumularla. almacenarla. Claro, almacenarla. ¿En dónde se almacenan? En baterías que en su gran mayoría están hechas con litio. Claro. Entonces volvemos a caer en grandes contaminaciones porque lamentablemente la mayor cantidad de litio que se explota en el mundo se explota con mega minería Sí, y exacto. con técnicas que no son amables con el ambiente. Terminás generando pilas para generar energía renovable, entonces es una pelotudez. Acá lo que plantean con Malta es un nuevo sistema de almacenamiento de energía que mediante grandes como tachos, no me Sí, sale la palabra sí. correcta, pero almacenes, ¿no? Tachos gigantes de sales minerales, Sí. mediante el calor que provoca la energía, se puede almacenar, se puede guardar en este tipo de sales y empezar a encontrar una alternativa Sí. a lo que nosotros conocemos, la única alternativa que nosotros conocemos pilas. lamentablemente y la más eficiente hasta el día de hoy de ahorro, que es el litio. Claro. Entonces empieza a proyectar, por eso también cuando muchas veces se discute y se empieza a hablar del litio como el nuevo oro, Sí. ¿no? Que se proyecta y dice, bueno, este país pasa mucho con Bolivia, Claro. por ejemplo, el norte argentino, Sí. parte de Perú, que se proyecta como, bueno,
la próxima posibilidad de ascenso y que tenga una gran entrada de moneda extranjera, lo que le sucedió en décadas anteriores a países como Venezuela con el petróleo o Medio Oriente. Sí. Bueno, se empiezan a plantear diferentes alternativas. Topo acá a esto. dice, sí, nerdiemos la generación de energía. Sí, tal cual. Vamos por ahí. Vamos por ahí, Olvídate. olvídate. Entonces se Pasemos- guarda en sal, amigo. Son Sales minerales, Sí, digamos. sales minerales. Mirá que Lo podemos ver, son como una cosita azul, por eso no lo guardé. Ahí me acordé. Porque no había videos, no había se fotos. No se distingue mucho, no se distingue Son, mucho. lo que te muestran es que en la mano tiene sales minerales, que para eso vamos al baño y Claro. te agarramos un bar, ¿no? Por eso no lo habíamos separado. Pasemos al siguiente, ahora sí, el 04, te voy pidiendo luz. Sí. Que esto tiene que ver con, el proyecto se llama Wings, ¿no? Como alas. Sí. Correcto. Y lo que proyecta son agarrar y generar drones Sí. que hagan entregas. Esto Amazon también lo está trabajando. Y por eso mismo Google empezó a separar el proyecto y que empiece a tener una efectividad. Se empezó a probar en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Principalmente en Oceanía, este Sí. proyecto. Como bien dijimos, Glass se probó en Estados Unidos. Bueno, acá apuntaron a Australia y Nueva Zelanda. Y es eso, son drones gigantescos que vos haces un pedido, como si fuera un pedido ya, como si fuera Rappi, como si Claro. fuera Globo. Y son como unas bolsas, ahí Sí. lo vamos a ver en el video, Sí. que te llevan literalmente utilizando la tecnología de Google Maps, Sí. ¿no? Y indicando dónde hay obstáculos o no, Sí. el pedido hasta tu lugar y te lo bajan en esa bolsita. Me vuelvo loco, boludo. Me parece una banda. Me parece Me demasiado. parece un montón. Wow. Acá está apuntado, ¿no? Como vemos, a Sí. lugares que tienen una distancia elevada con las ciudades, Sí. ¿no? Estamos viendo que Con los es centros una especie de urbanos. granja Sí. donde lo entregan. Y que claramente un Rappi no te va a llegar ahí, Claro, ¿no? claramente. Está viendo claro. como acelerado. Sí. Eh, Maravilloso igual, Yanchor. Maravilloso. Eso sería increíble. Hay que ver cómo se va implementando, pero esto, bueno, se empezó a implementar en Australia. Sí. Hay que ver si no, en la ciudad de Buenos Aires no te bajan al dron y te Sí, chorean la pizza, no sí. sé. Te chorean la pizza, lo desarman al dron y lo venden por partes. Acá boludo. Clarita te dice, el gran guarda abajo. Te cae eso en la cabeza y es un peligro. Tal cual. Bueno, ahí Y es donde se va perfeccionando. Topo sigue excitado con lo anterior, ¿eh? Dice, almacenar energía en sal caliente, elevar agua o contrapesos, volantes de inercia. 3 puntos suspensivos, porno. Porno, a su juego lo llamaron. Porno es un en friki de estas mayúscula, cosas. Sí, además. obvio. ¿Por qué tenemos matemática en el chat? Chip. Para estas cosas. Chipi, Chipi, si necesitas ayuda... Sí, hace un guiño, guiña el ojo, sí, algo. sí. Nosotros Manda vamos un a estar- emoji. Manda un emoji, Manda exacto. un emoji. Si mandas un necesitas emoji... que te rescatemos, manda un emoji. Claro. Wow, Ian, me da miedo lo que puede llegar a venir ahora. No, mira, lo que viene ahora, Sí. para mí es una cuestión impresionante. También tuvo gran difusión. En el 05 vamos a ver el proyecto LONGS. Sí. LONGS son globos aerostáticos gigantescos Sí. que flotan en lo que es la estratosfera. O sea, Mirá. llegan a ese punto. Qué visionario el turco. Como recién decíamos, uno en Estados Unidos, uno en Australia. Bueno, esto se está probando en diferentes países de África. Sí. Que lo que proveen es internet 4G, 5G Sí. a los sectores a Sobre los todo cuales 5G. están apuntando. Sobre todo 5G. 5G. Sí. sí. Estamos viendo los globos esos gigantes. Vamos a Sí. tener un par de imágenes. Le digo, Lu, me parece que está acelerado de vuelta. Sí, está en esto- acceleration. ¿Estás bien, Lu? ¿Estás aceleradita, mam? Vos también manda un emoji, Lu, si estás Claro, mal, ¿eh? sí, Lu. Y te Que rescatamos. necesitas ayuda. Y Grita. Anchor, eso es una especie de globo aerostático con un módem que provee de internet a localidades aisladas. Eso es exactamente lo que hay. Bien. En algún momento también se habló de empezar a implementarlo en algunos países de Latinoamérica. Sí. Se apuntan específicamente a esto. Ahí está. Sectores de pueblos aislados que no tenían ningún tipo de conexión. Ahí también vamos a ver un par de imágenes de otro formato de Wins. Sí. Que no tenían conexión, están muy lejanos de las ciudades y que un cableado hasta ahí por la cantidad de usuarios carísimo. se consideraba por las empresas privadas Al algo pedo. como inviable, Claro. ¿no? Obvio. Y entonces se empezaba con este tipo de proyectos Ay, son avioncitos. a repensarlos. Sí, son avioncitos. Me gusta, me gusta. Tenemos Ahí te otro lo banco, video ¿eh? para ver cómo funciona en el 06, Sí. ¿no? Lo que ellos llaman los estratosféricos, que es esto, los globos que llegan a la estratosfera, Claro. ¿no? Y vemos... Menem. Sí, por eso dije un visionario el turco. Menem ¿Viste? lo hizo. Y ustedes se visionario. reían, dicen, no, el turco no, Ahí el lo turco no. tenés. Miren El el turco no. tamaño
Ah, boludo, de lo son que son los enormes. globos. Yo pensé que eran chiquitos No, no, no. Una bestialidad. La idea, acá se proyectan varias cosas. Primero, cuánto tiempo se elevan hasta una determinada altura con esos drones que veían ustedes. Sí. Después se inflan y se dejan flotando. Se proyectan varias cosas. Primero, un tema fundamental que es cuánto tiempo duran, ¿no? A cada cuánto hay que renovarlos, los costos que Sí. lleva esto. Y por otro, siempre es una cuestión fundamental tener en cuenta de cómo las empresas multinacionales del tamaño de Google Sí. hacen este tipo de cosas que apuntan a ser como muy benevolentes con pueblos Sí, alejados pero- para generar después determinadas dependencias Ah. que les sirvan para, no sé, impulsar a determinados sectores de los pueblos para hacer una u otra cosa, ¿no? Tal cual, y después tenerlos controlados, te saco internet cuando quiero, te desconecto del resto de las comunidades que tenés a tu alrededor cuando se me canta. Imagino, vamos al caso más extremo de los casos extremos, Sí. yéndonos al carajo. Sí, a ver. Estados Unidos quiere hacer un golpe en un determinado país de África y en un determinado momento les corta todo el internet porque resulta que los que le daban internet era una empresa estadounidense. Tal cual, tal cual, tal cual. Qué miedo que me da. Me da un miedo todo esto. Pero son cosas como para ir teniendo en cuenta Un de poco estas cosas sereno. que se Sí. proyectan se presentan como proyectos con muy buena onda, Pero que podrían ser pero utilizados. detrás decís, che, mucha me mala parece onda. que no. Sí. ¿Qué tecnología tuvieron que perfeccionar para hacer este tipo de globos que estamos viendo en el 05? ¿Cuál, amigo? Una tecnología para proyectar mediante luz. Sí. No, pues, o sea, expliquemos una cosa. A ese dron, de algún lado le tiene que llegar internet, Claro. ¿no? Bueno, empezaron a perfeccionar, también dígase simplificar, Sí. para hacerla de uso cotidiano, la tecnología que se usaba con las estaciones espaciales. Sí. Ustedes dirán, no sé si alguna vez se lo pusieron a pensar, pero ¿cómo carajo se establece una comunicación entre la Tierra y una estación espacial? Sí, O la Tierra y una nave. Claro, la ¿cómo nave no? que está en Marte. Claro. ¿No? Con un dron. ¿Cómo le manda información a la Tierra? ¿Mediante qué? Porque Wi-Fi no llega. Y cable no hay, un cable tan largo Y un no. cablecito de tener No. un par de metros. Sí, sí. Bueno, mediante la luz. La NASA, que Sí. en su momento, cuando se empezó a utilizar, era energía súper sofisticada, Sí. empezó a usar la luz como un método para el envío de información. Muy grosso. Como una especie de luz en forma muy específica de láser. Claro, ¿no? Y claro. empezaron a utilizar eso como para recibir e enviar información. Sí. Esto se empezó a perfeccionar. Sí. Lo empezaron a utilizar en Google Sí. para este tipo de energía. Y ahí se pusieron a pensar, che, capaz esto que fuimos perfeccionando para hacer los estratosféricos, Los globos. lo podemos empezar a utilizar en otro tipo de proyectos. Y ahí surgió en el 07 Sí. el proyecto Tara. Tara. El proyecto Tara empezó como esto. Vos te ponen en una ciudad donde sí sea internet un emisor y te ponen otro receptor en el medio de un pueblo, en un poste alto, por ejemplo, Sí. y mediante la luz, sin la necesidad de un cableado extenso de kilómetros, Claro. donde entre la ciudad y el pueblo a veces no hay nada más que campo, Claro. pueden establecer la conexión de internet para todo el pueblo y que de ahí, digamos, que se conecten todos. Mortal, boludo. Son Epic. proyectos que se van presentando, después hay críticas, hay algunos, por ejemplo, acá te planteaban que la velocidad que podía llegar a generarse era de 10 megas, ¿no? Para todo el pueblo. Sí. Algunos dicen es poco para todo un pueblo, otros te dicen no había nada, otros te dicen, Eh, che, pará, si son efectivamente 10 megas, puede haber 1000 personas viendo un video de YouTube y no se le va a trabar. Claro, o sea, para un pueblo que tiene 0 megas, 10 megas es, boludo, aunque sea algo, es conexión, ¿entendés? Algunos apuntan, esto se habla de kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia que esos rayos de luz de los proyectos, o sea, estamos hablando de tecnología que se usa normalmente para el espacio. Sí. O sea, imaginémonos, no tiene que haber una interferencia entre No tiene que haber nada en el uno medio, y el ¿no? otro, por eso Claro. estamos viendo algunos sectores que apuntan de el alto de una montaña a un poste alto en un pueblo Sí, sí, se para ve. intervenir. Mm. Algunos dicen también que es necesario que se acorten las distancias y que haya no me sale la palabra, como retransmisores Que en el repliquen, medio. repliquen. Claro, para sí. transmitir. Este es uno de los proyectos que más empezó a acelerar a la hora de proyectar como una empresa. ¿Por Sí. qué? Porque como decíamos, tanto Amazon como Facebook estaban trabajando
sin saberlo, en tecnologías similares. Mirá. Y empezaron a acelerar el proceso y Google, para no quedarse atrás, directamente lo convirtió en una empresa y lo empezó a llevar a cabo. Hijos de puta que son. Siempre más primereando. vivos. Siempre primereando cuando hay guita en el medio, ¿no? Y Y cómo bueno. les gustan los monopolios también. Tienen una especie de predilección por los monopolios. Tremendo y Anchor esto. Se puede hacer mucho bien, pero también mucho mal. ¿Qué más? A ver, ¿qué más trajiste? Mira, podemos hablar también de el proyecto Berili, que se Sí. está llevando a cabo. Rodolfo Marilli. Berili, Berili. sí, Ah, Berili. Rodolfo Berili. Sí, sí. El proyecto Rodolfo Berili, Sí. el Rodo, también El le Rodo dicen. le dicen. Ay, Lo no, no, conocen no, a- no, no. ¿Qué es eso? interno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un bebé, no te asustes. Bueno, y Mostramos con esto te tecnología queríamos que dar una puede acabar noticia, con la Tuti. humanidad. Ponemos un bebé y Tuti se agarró un julepe. ¡Juira! Dijo, ¿qué es esto? Ay, es que me dio Caca. mucha impresión ese bebé. Tremendo. Era muy robótico. Era muy robótico. ¿Sí? ¿Qué es eso, Yanchor, que nos estaba El proyecto mostrando? Berili, como decíamos, es un proyecto que apunta a, principalmente empezó a apuntar para otros lados a partir de que se convierta en una empresa autónoma Sí. de X, Sí. pero principalmente lo que apunta es a, no lo que apunta, pero sí su proyecto madre, su caballito de batalla, son una especie de lentes de contacto Sí. que vos te los pones en el ojo Sí. interno, digamos, te lo pones adentro del ojo, Adentro de lo. adentro del ojo como un lente de contacto. Ah, chiquito. pensé que adentro del ojo. No, no, un lente de contacto. Bien. Que la principal característica con la que arrancaron era medirte la glucosa en el lagrimal para darte notificaciones, en el caso de que seas diabético, Sí. de tus niveles de glucosa y que no sea necesario que te pinches para verificar los niveles de glucosa. Con eso arrancaron. La de guita que pueden levantar. ¿Así arrancó esto? ¿Para Así, dónde con ese carajo objetivo fue arrancó. Igual me esto, da banda impresión, ¿eh? Sí. Cuando ya Y me da tenían miedo. el anteojito hecho y funcionando, Sí. con eso dijeron, ¿y si le metemos más cosas? Oh. Y ahí arrancó intentos de meterle cámaras de video No. chiquititas internas y amigo. todo. Eso puedes me ir encanta. filmando. Eso me encanta. Eso, Hacías una digamos, selfie así. todos. Digamos, Sí. Netflix ya lo anticipó. Digamos. Sí. Ya lo vimos eso. Eso lo vimos en Coso, en Black Sí, Mirror. todo- Black Mirror. Eso quiero decir. Toda esta columna es muy Black Mirror. Muy Black Mirror. O Black Mirror es muy esta columna Sí. también, podemos decir. El huevo de la Sí, gallina. de hecho, ¿no? Pepe dice, Black Mirror cada vez más cerca. Ojo que me sirve, yo tengo diabetes, es verdad. Claro, verdad, Pepe, a vos te termina espectacular. Pará, y topo con respecto al anterior y volvemos. Dice, acá tenemos la red federal de fibra. Google, metete los globos en el tuje. Perón intensifies. Dice Topolino, te lo leo porque sé que vos sos peronista, ya, Ancho, también. Yo no. Todos menos vos. Bueno, Lucía, en realidad Vos, casi pero nadie. todavía no lo sabes. Claro. Claro, como decía Perón. Bueno, amigo, perdón la interrupción, te quería No compartir pasa los nada. mensajes de la Pero bueno, es audiencia. apuntar esto. Es también como Sí. este proyecto se va pisando en alguna parte con los Google Glass. Sí. También se entiende por qué quizás los Google Glass empezaron a quedar un poco más desplazados. Y porque de repente aparece esta Pues tecnología apunta superior. esto. Pero también yo Sí. unos anteojos como los Google Glass me los pongo. Sí. Estos, los Berili, Los Barili. no sé si me meto en el ojo, ¿viste? No, ni Si da como la impresión que le dio el bebé a Tuti al principio. Sí, así me da la Ese tipo de impresión. Sí, no tal sé cual. qué tenía que ver un bebé. ¿Por qué me ponen un bebé en pantalla que nada tiene ¿Por que qué ver? me hacen esto o no? ¿Por qué ponen bebés? Es horrible. Son, No, pará, son muy empecemos. feos. Tenían mucho pelo ese bebé, además. ¿Era un bebé o era un Qué monito? mal, el momento más cancelable de la historia de este No programa. no da por Nos metimos con todo y nunca tuvimos problema. Vas a ver que nos metemos con los bebés y se Qué nos va a horrible. pudrir. ¿Por qué tan feo? Ni además? sacame de cámara, Sí, Luz, por yo no favor. quiero saber nada, que Ponle conste. a Tuti sola. Yo no dije nada en contra de los bebés. El lobby de los bebés está muy fuerte, tú en Todo- Argentina. Tené cuidado. Eh, Tené todo lo que cuidado. se puede decir en contra de los bebés, lo digo. No, Todo. basta, Tuti, no vas a... Mirá ese bebé en pantalla que tenés ahí. Ay, Qué lindo primerísimo primer plano. Ahí El está. proyecto Es extraterrestre ese bebé. puede ser un poquito, ¿no? Estamos Sí, ahí, estamos hablando un de una poco empresa sí. semisecreta. Perfectamente pueden tener extraterrestres ahí adentro. Sin duda. El proyecto Berili, como Sí. decíamos, empezó en el 2014, se dio a conocer por lo menos en el 2014, Sí. con los lentes, pero al volverse una empresa independiente, Sí. ahí es cuando empieza a tomar otro carácter de, bueno, perfecto, tenemos los lentes para ayudar en este caso A a los los diabéticos, pero se convirtió en la empresa de tecnología o de biotecnología, toda la tecnología apuntada a la vida, Sí. de Google, ¿no? Todo ese tipo de soluciones médicas Sí. a los que apunta Google termina cayendo o termina surgiendo de Berili. Ok, bien, ok. Miedos, hashtag miedos. ¿Qué más trajiste, Yancho? Me da un julepe. Hay un proyecto Sí. que se llama Tidal,
¿no? Tidal. María Eugenia Tidal. El Tidal. Yo Tidal. lo conozco, Maruja. creo. Perfecto. Tidal apunta a algo que estuvimos viendo nosotros. Sí. Apunta a el perfeccionamiento de de la inteligencia artificial. ¿No? Sí. Es algo que nosotros nombramos en la columna de inteligencia artificial de que Google estaba poniendo por eso me mucha suena. guita acá. Bueno, En algún lugar lo escuché. Sí, te lo contó Ian, Tuti. Te lo contó Ian. hace 2 columnas. Hace dos jueves. Bueno, dos miércoles. eso demuestra que presta atención a este programa. Sí, bueno, es verdad, tenés razón. Correcto. Jaque mate. Y lo que apunta es el Sí. perfeccionamiento de la tecnología, en general, Sí. de la inteligencia artificial en particular. particular, Sí. y de el proyecto Tidal dentro de esta búsqueda de tecnología artificial. Son una especie como de submarinos que introducen debajo del agua Sí. para hacer un análisis mediante inteligencia artificial de todo el entorno marino en el que lo sitúan, y para saber cuántos peces hay, qué especies de peces hay, qué tipo de plantas. Bueno, lo que decíamos de por ejemplo, la tecnología Sí. de Google para detectar las plantas, esa app que parece tan boluda, Sí, sí. se fue perfeccionando en este tipo de cosas, ¿no? Y podemos ver en Esto el es muy 09, bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Esto sí me gusta. en el 09 podemos ver cómo tenemos unos peces y los van detectando, ¿no? Y te van, o sea, tenemos un cardumen de Sí, peces sí, sí, directamente. hasta la happy de peces está la Y te van imagen. detectando uno por uno el recorrido que van llevando, entonces te dicen también las características del pez y el Sí. estado de salud, digamos, de cada uno de los Sí, si animales. está sano. Y lo mismo la identificación Esto es de muy las bueno. plantas que hay en el lugar. Muy bueno, Che, fundamental. Este es muy bueno, en serio, ¿eh? Esto es muy bueno posta. Este de verdad. Este no sé cómo pueden utilizarlo para hacer el mal. Muy bien. No sé cómo puede. Bueno, sí Y puede. es fácil. Me puse a pensar un segundo y se me ocurrió. Lo tirás en agua que no te corresponde y Sí. sabes dónde, Sí. dónde Los chorearte recursos peces y naturales. dónde no. Exacto, a quién chorearle los peces, exacto, tal cual. Como el pececito dorado, gigante, mutante. Como el pez, puede servir incluso para encontrar los pececitos dorados que la gente tira al inodoro, es verdad. Y que se vuelven mutantes y matan. Tuti, ministra de Ciencia, ¿verdad? Ey, Candidateate. y tecnología. Sí, Muy bien. muy bien. Vamos. Bueno, esta es una buena, Yanchor. Perfecto. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado nosotros de autos autónomos también Sí. dentro de lo que es inteligencia artificial? Sí, claro. Puto miedo. Bueno, Fucking miedo. sí. nosotros dijimos que Google tenía unos autos autónomos y mostramos algo. Sí. En el 10 podemos ver a Waymo, que es efectivamente el proyecto definitivo que está llevando a cabo Google Sí. para el impulso de los autos autónomos como algo real, como algo factible. Sí. Hay que entender que los autos autónomos tienen, ahí estamos viendo cómo ve el auto autónomo, ¿no? Ok, cómo detecta todo. Perfecto. Detecta a otros autos, detecta a personas, detecta la calle por la que va, detecta el entorno. Los autos autónomos tienen como 4 categorías diferentes de autonomía, ¿no? Hay algunos que la menor, donde efectivamente hay un humano frente al volante, pero algunas cosas se hacen de manera automática, como por ejemplo estacionar, Sí. que lo hemos visto, en Argentina hay autos que estacionan solos. Y después tenemos la máxima categoría, la categoría 4, que lo que hace es manejarse directamente solo, ¿no? Sí. En el medio tenemos 2 categorías intermedias. Una, lo traigo porque es algo coyuntural, se empezó a implementar ya en los Juegos Olímpicos, donde Toyota llevó autos que tenían algún tipo de autonomía, y lo que era en un determinado circuito específico dentro de la Villa Olímpica, que estaba que era inmodificable, digamos que en una calle tenía unas determinadas características y no iba a cambiar, se le generó un recorrido a un determinado autobús que se manejaba solo en en esas calles, Sí. y que evitaba accidentes accidentes, dentro de etcétera. todo. Sí. Le hicieron como una especie de vía. Entonces Sí. funcionaba como un tren, que la vía era invisible, sino que era una vía virtual, Sí. por la cual la inteligencia artificial tenía autonomía para manejarse. Genial, esto les Interesante. resirvió para ir probando cómo funciona, ¿no? En lugar con gente. Correcto. Muy Y bien. estamos hablando de gente de todo el mundo, aparte, con Claro. diferentes formas de manejarse. Exacto. A la hora de todo, desde cruzar la calle hasta de cómo subirse a un auto. Totalmente, amigo, es verdad. Ese punto es realmente cierto, sí. Bueno, y si le digo que hay uno de los proyectos que se vino, que está en Argentina, digamos, y que que Google está probando acá, y con esto, si quieren, podemos ir cerrando. ¿Qué? ¿Cuál? Efectivamente, hay un proyecto que está apuntado a la agricultura, que tiene Google, Sí. que volvemos a lo que decíamos, todas esas tecnologías que nos van pareciendo re cancheras que va sacando Google y decimos, che, qué bueno que está como la detección de plantas, Sí. es porque detrás tiene en realidad una cuestión mucho mayor, macro, de proyectos gigantescos que mueven guita,
y la tecnología como sobrante o que se va generando de eso, a vos te la regalan como aplicaciones. Claro. Al mismo tiempo de que vos al usarla, si la habilitás los términos y condiciones, muchas veces va tomando imágenes y va generando bases de datos para este tipo de proyectos como el proyecto Mineral. El proyecto Mineral, lo que son como unos autos, unos cochecitos, Sí. que lo que hacen es avanzar sobre las plantaciones, en los campos, y esto van detectando las plantas, van detectando los colores, la humedad de la tierra, Sí. en el caso de que existan también alimañas, ¿no? Sí. Que estén atacando a las plantas, Sí. y te da un diagnóstico total de tu campo, Sí. las características que tiene, para que vos puedas aprovechar mucho mejor, por ejemplo, un pesticida y aplicarlo en determinados sectores específicos y no hacer un riego un riego masivo, masivo con sino el- apuntar a determinados sectores muy específicos para agarrar, por ejemplo, una Alimaña que una esté en alimaña esa desde zona. el principio y que no se expanda, o apuntar a determinados campos y darle más bola que a otros, o mayor cantidad de agua que a otros, para que no se pierdan determinados plantaciones. Claro. ¿No? Lo podemos ver en uno que se llama Cierre, ¿no? Lo tenemos como un compilado Sí. de todos los proyectos que fuimos viendo, Sí. cómo van avanzando los autitos ahí sobre los campos. Boludo, tremendo. Y esto hay 4 países en los que se está probando, uno Sí. es Argentina. Uno somos nosotros. Correcto. Mirá qué loco. Y esto le va a servir a los... Son re lindos. Son re lindis. Sí, estamos viendo en pantalla ahí, en Super Fast Forward, todos los cositos, robotitos. Es tremendo esto. La verdad es que si nos sirve para dejar de andar regando con veneno indiscriminadamente en los campos y afectando un montón de poblaciones como estamos haciendo ahora, haciendo que se desarrollen enfermedades terribles en niñas, bienvenido sea. Total. Si solamente nos va a servir para maximizar los ingresos de los agrogarcas de siempre, nada. Bienvenido Bienvenido sea porque también, la no verdad. nos va a quedar otra. Nos vienen bien las divisas. además. Vamos viendo cómo se perfecciona, van saliendo cada tanto proyectos de este tipo de cosas. Google Sí. X tiene una especie como de las charlas TED. Sí. Bueno, ellos tienen las charlas X, Sí. donde sus ¿Cómo creadores, son angurrientos, boludo, que sus, son. sus creadores, Sí. sus principales innovadores van charlando y van presentando como perspectivas Sí. y proyectos muy nacientes. Pero la realidad es que no se sabe bien cuántas ubicaciones tiene, reales, efectivas. Sí. Se conocen 2, a la cual una directamente no se puede entrar si no sos parte de la empresa. Hay 2 o 3 casos de periodistas que lo dejaron pasar a conocer las interacciones, no así los proyectos. Sí. Y vamos a ver qué va apareciendo de este tipo de empresas. Hay mucho tecnológicas. secretismo detrás de este Google X, muchísimo Terrible, secretismo. desde el nombre. Desde el nombre, total. Dígame usted cómo se llama. Sí, dígame cómo se llama, diría Samit. Dígame cómo se llama de verdad. Wow, Yanchor, siempre nos dejás cuando traes estas columnas Qué ahí tecnológicas, culo para arriba, la verdad, como Condorito. Tremendo, tremendo. Me asusta, me emociona, porque tengo ganas de ver cómo avanzan estas tecnologías, pero a la vez Sí. también me dan cierto cagazo, ¿viste? No, yo no soy tan fan de estos niveles de tecnología. Primero porque no los entiendo y segundo Sí. porque lo que sí entiendo es que cada vez estamos más lejos de generar fuentes de empleo, sino que son todas avances tecnológicos que disminuyen mucho las fuentes de empleo. Sí, o mínimo va a ser calificada la mano de obra para países que pueden dar Y educación, ¿entendés? Muchos ingenieros se van a Y necesitar. hay máquinas que hacen que donde antes trabajaban 10 personas, ahora se Ninguna. necesita una o dos con Sí, toda la furcia. ingenieros que lo realizan y después máquinas Pero mismas. ahí hacen es un ensamblar. debate que es como Sony 44, no sé si lo podemos traer un día Sí. específicamente. Me gusta. Pero mi postura con respecto a eso es Sí. que lo que se termina generando, por ejemplo en el caso que dieron recién de las industrias, de que Sí. antes una persona generaba, no sé, 10 platos por día y hoy una sola persona con una máquina genera 100 platos por día, Sí. esa persona podía trabajar mucho menos. Porque los platos la verdad que no bajaron los precios y lo que se terminó generando son mayores porcentajes de ganancia para los dueños de las fábricas, Claro. con los mismos sueldos para las personas y la misma cantidad de horas. Entonces Claro. podríamos ver una redistribución de las ganancias de esas fábricas o podríamos ver una reducción
concreta en los horarios que genere también más fuentes de trabajo y que puedan trabajar 2 personas en los horarios que antes trabajaba una. Claro. Conociendo el sistema capitalista, dudo que vaya para cualquiera de esos lados y que no sea directamente reemplazar al trabajador por máquinas. Por las dudas. Básicamente. Miedo, por las dudas, miedo. A ver, es la misma discusión que se daba cuando los obreros trabajaban 12 horas y se hizo la lucha por la de 8 o la reducción a la de 6. Claro. Sí, exacto. pero hoy no hay máquinas que te construyan total y 100% una vivienda. El día que haya una máquina que te construya una vivienda, Sí, ahí va a sí, suceder después eso. la traemos. Ahí. No sé, a mí, No sé, dice. a mí el avance tecnológico siempre me lleva a la disminución de puestos de trabajo. Obviamente celebro la reducción de horas y por el mismo salario, ¿no? Los derechos laborales. Pero derechos laborales no sé si es que te reemplace una máquina. Es la misma discusión que se dio en la Revolución Industrial, digamos. Es una discusión que ya se dio hace 200 años y acá estamos. Sí, acá estamos todavía teniendo. Sí, Acá estamos todavía Acá estamos discutiendo. todavía con los Un obreros. día hagámoslo porque me interesa laburando posta, 8 horas por Un día hagamos una columna de eso. Me gustan las columnas de Tenemos, debate, ¿eh? tenemos pendiente la de Sí. la casa automática, tenemos esta Uy, esa y me tengo encanta. una que la de la fábrica de Hype, que esa es idea de Tuti, después la vamos a traer también. La fábrica de Hype. Nos fuimos al carajo con el horario, chiquis. No sé pasa Un nada, besito. amigo, estuvo impecable, mantuviste el rating, la gente en el borde de la silla, mucho comentario en las redes, en Twitch, en WhatsApp, así que evidentemente, amigo, esto funciona, ¿eh? Y mantuviste el rating alto, que es lo que más me importa. No importa si la Lo gente único que aprende te algo importa, o se sí. lleva algo, a mí me importa el rating Sí, y la verdad lo mantuviste a la perfección. Sí, La verdad, como el empresario la ganancia, ¿no? como el empresario ¿Qué que importa soy, si ¿no? es con puestos de trabajo, Imagino, si es con sos- Es lo de máquinas? menos. Sos chicos. Fantino, ¿viste? ¿Qué me importa, Tevi, si te le fuiste a la tanda? ¿Qué me importa? ¿Qué me Tevi? importa? ¿Qué me Que importa? Urbana Play está en la tanda. Pará, Tevi, pará. Hermoso ese audio. Pobre, está en la casa. Está en la casa sufriendo como un perro, pobrecita. Tevi, le mandamos un abrazo, que seguramente también acaba de disfrutar de esta columna. Ian Chorgeño, amigo, este aplauso es para ti. Tremendo. Nos vemos. Tremendo, nos vemos luego. Ian Soler Landerreche, él es nuestro columnista nerd y ando, se llama, gracias a Lucía G. Conde, este espacio. Lo hemos disfrutado un montón, hemos aprendido cosas e incluso también hemos adquirido nuevos miedos a cosas que no sabíamos que existían.